Continuamos con preguntas al blog. Cuando dicen que los partidos políticos son de ideas, ¿se refieren a Europa? Sí, todavía no hemos podido llegar a unos partidos políticos. Pues sí, los partidos políticos en el fondo ellos tienen sus ideas. Y si miran la conformación de algunos de ellos, como el liberal y todo esto, parten de ideas liberales. Los conservadores parten de ideas conservadoras, los conservadores tanto en lo político, que son de derecha, lo cual es bueno también para la sociedad cuando nos toque elegirlos, y en lo religioso y en lo económico, ¿sí? Así igual los liberales, los de izquierda de igual manera, pero nos hemos acostumbrado a elegir en Colombia personas y no partidos, de manera que no tenemos unas políticas con continuidad. Miremos Bogotá se elige una persona y luego se elige otra y todo cambia en absoluto. Pero cuando hablamos así de esa manera nos referimos a Europa. Todavía no hemos logrado en el país. Miren, Vivian Morales se lanza en el Partido Liberal con ideas que no son liberales. Los liberales defienden realmente todo el tema de que estaba ya trabajando en el Congreso. Entonces uno no se explica cómo puede funcionar un país así. Ha habido otras circunstancias como la que muestra en el artículo cómo perdió Colombia su mar, guerra con superpotencias, en el que hayamos estado en riesgo de guerra y no nos hayan dicho ni nadie que haya tocado el tema. Ya entendí. Se refiere a si hayamos tenido alguna otra circunstancia en la que el país haya estado en posibilidad de guerra. Sí, hubo una posibilidad de guerra muy clara cuando estaba Hugo Chávez. Hugo Chávez, en ese momento el país se encontraba la guerrilla haciendo una guerra en pie en el país y ganándola, con posibilidades de ganarla. Hugo Chávez en ese momento todavía tenía unos 60 F-16 con menos o mayor repuesto, pero estaban funcionales, y había comprado los Sukhoi a Rusia, de manera que hubiera podido arrasar con los 15 Vetustos Kafir que tiene Colombia, hacer la guerra por el aire, o sea, acabar con toda la Fuerza Aérea colombiana. La Fuerza Aérea realmente la guerra ante la guerrilla la hicieron los helicópteros, y ellos no tienen nada que hacer contra unos F-16 ni contra unos Sukhoi 30 que tiene Venezuela. De manera que ese fue un plan que urdió muy bien Hugo Chávez, se demoró en hacerlo. Estados Unidos envió inmediatamente a Condoleezza Rice acá a Colombia, luego envió al encargado de todas las fuerzas de los Estados Unidos y por último al jefe de la DEA, de manera que Venezuela, y en ese caso Hugo Chávez, vio que entrar en guerra en ese momento con Colombia sería enfrentarse a Estados Unidos, porque Condoleezza Rice, recuerden, era la cuarta en el poder en Estados Unidos, ¿sí? Ella maneja su propia seguridad y sería en ese momento que pensaba atacar Colombia, atacar directamente a los Estados Unidos. Fue cuando salió, recuerden, hay un plan concebido para acabar con Venezuela y destruirla. Ese fue el tema. Muy astuto Estados Unidos, muy astuto también Uribe en su momento, y pudieron eliminar esa posibilidad de guerra que hubo. No han expuesto su posición frente al referendo. No han expuesto su posición frente al referendo de la paz y el triunfo de Uribe con el no. La respuesta del blog es que se me cayó a mi Uribe, ¿sí? En el blog no nos consideramos doble moral. En el blog votamos por Uribe en su momento y votamos para que hiciera lo que tenía que hacer. No nos consideremos doble moral para nada. Pero usar el miedo y la mentira para defender sus intereses personales, ahí sí no estamos. Ahí sí no, definitivamente no le jugamos. ¿Qué proponen en concreto en el tema de la inseguridad, de la impunidad y la corrupción? Hay que hacer cambios profundos, en las leyes. Hay que implementar pena de muerte. Las penas tienen que ser muy fuertes. Tiene que haber temor a Dios y a las leyes, lo cuales creemos que no existe en Colombia. Hay que hacer inversiones en cárceles, hay que aplicar la ley. Eso es lo que está pidiendo todo el mundo. Un país así no puede continuar. ¿A qué se refieren con la alternativa del poder económico? ¿No se contradicen? ¿No son los políticos que se suben al poder
A ver, no entiendo la pregunta. La alternancia. Hay un punto, hay un tema en el blog donde hablamos que en otros países, en los europeos, hay alternancia del poder económico, no del político. Es porque los partidos políticos obedecen a intereses de grupos, a intereses de un sector amplio de la población. Entonces, al montarse en Estados Unidos demócratas, ellos defienden los intereses de las pymes, de los asalariados, de los trabajadores. Cuando se montan los demócratas, los republicanos, perdón, atienden los intereses de las grandes empresas y de los empresarios, de los más ricos de la sociedad. Esto es sano, esto es normal, debería darse en todas partes. No pasa en Colombia. Estamos en los últimos 50 años atendiendo los intereses de los más ricos y no ha habido cambio en las políticas, porque no ha habido un cambio de un gobierno y estamos escogiendo personas, no ideas en grupos políticos que atiendan y que se generen de un grupo económico o de un grupo de interés. Bueno, se fueron los 5 minutos. Gracias. Seguimos con las preguntas. Hay muchas más. Seguimos en otro momento. Gracias.